So you can do interesting things using especially the color effect, type color effect. You can do this with power, brightness, all sorts of stuff. El tema es que, bueno, de esta manera ya veis que tocando unos cuantos valores se pueden hacer cosas muy interesantes con los colores. These are very common asks of me, of people who don't know how to do the offset effects. And I'm like, well, it's obvious because these color effects. But now that you know how to use these offsets and how they work, you can do some really cool stuff with them. Claro, aquí también ella lo que se está enseñando es que los offset no solo sirven para las posiciones, sino que aquí los Qs están quietos, pero estamos haciendo un offset con el color que queda. Like this. I mean, this is pretty cool. Esto es ponerse a hacerlo y pues ya lo sabes. A partir de ahora los shows en vivo, el que vea que no tenga simetría, que está haciendo todo en un color y qué tal, pues... And you're gonna have to play with the math for speed and timing of the plays, but there's a lot of different really unique effects you can get out of this. Ok, otra manera de trabajar con este tipo de efectos es jugar con las matemáticas, ¿vale? A través de otra opción y puedes conseguir efectos muy distintos. Like this kind of thing is really nice. For instance, you can even do like add extra blank space. Ok, de esta manera simplemente si os dais cuenta está añadiendo como nuevos colores, pero claro, lo está metiendo en negro, de manera que está haciendo fades. If you right click, you can allocate linearly, so it spaces them out correctly, and now you have some really fun stuff. Right click here, and then you can allocate colors linearly and it spaces them out. Nice. Vale, so you put more or less one, more or less. Now I put extra black in between each color to space them out. Then right click, allocate linearly, it smooths it, it evens them all out. Okay. Vale, ya he ido poniendo puntos en negro en el efecto más o menos en el sitio donde quiere, pero para luego acabar de alinearlos le ha dado botón derecho en el área de los colores y le ha dado a la opción de relocate colors linearly, reajustar los colores linealmente por los que tiene la versión en español. And this effect here is like a very sought after effect. A lot of people ask me about how to do this. Ok, este tipo de efecto es una cosa muy preguntada de cómo X puedo realizar estas cosas. Pues aquí lo estoy haciendo. ¿Alguna pregunta al respecto? A nosotros no nos sale 6, ¿Pero os sale con delay o no? Hemos hecho un paso, si lo pudiéramos ver a pasar. Vale. Like this, drop down, and you can change the direction. So I can do like radius, would be kind of cool. Or X symmetry. Bueno, está moviéndose. Puedo combinar las dos. Sounds like everybody's very excited or confused.
Y ahora la gama de color ya es ponerle los colores que tú quieres. Crear negro y pasar lo que quieres. Ok, chicos, seguimos. ¿Vale? ¿Estamos preparados? Venga. ¿Alguna otra pregunta al respecto de esto? ¿Lo tenemos claro? Venga, para adelante. Okay, let's talk a little bit about doing some selections, because obviously a lot of that, as I was talking about, depends on selections. So let's talk about that a little bit. Vale, vamos a trabajar sobre algunos temas de selecciones. Yo creo que me imagino se referirá a crear zonas de selección, repasarlo un poco, o no sé, ahora vemos. So we normally have our one queue multi-queue mode, and that is where you just have your select all queues. You can go to the properties and set default destinations for a selection. Sí, estamos repasando, ¿vale? Con el tab mode puesto en single queue, o sea, en un queue por cada vez, nos vamos al botón editar, seleccionar todos los queues del workspace y nos vamos a botón derecho a cualquiera de ellos. Una vez lo tenemos seleccionado, nos vamos a la destination, ¿ok? Ya decimos dónde vamos. Venga, vamos ahí. And that's common, that's what a lot of people do, but there's other ways of doing selections in general. Vale, esta es la manera que hemos visto hasta ahora, entonces ahora vamos a ver otra. One of those ways is actually by using an effect. Una de las maneras es usando un efecto. So you can go and you can do a zone routing, where you do a set zone effect. Ok, si os vais a la parrilla de los efectos y buscáis alguna celda vacía, yendo a la derecha creo que podréis. And you could set an effect that selects this La selection. celda vacía, botón derecho, buscáis la pestaña de los efectos Zone Routing y dentro de Zone Routing, ruteo de zonas para que los tengan en español, Set Zone. So if I Dentro de also Set want Zones to os abre un menú en donde podéis meterle todas las zonas que queréis que vayan a ese. So I can select just those two zones, for instance. So that is one way is doing an effect that selects a zone under zone routing and set zone. There's some other ones here too, but they all fundamentally do the same Ok, thing. esta es otra manera para poder seleccionar qué zonas quieres que te dispare en cada vez. ¿Vale? Si tú activas ese efecto, después desde la parrilla de los efectos, lo que dispare solo irá a lo que hayas metido en ese efecto. The other big one is going to be groups selections. La otra manera importante de poder hacer selecciones es lo que vimos ayer, del cambiar al modo grupos. And group selections, if you right click on this and you go to default group destinations, Recordar que para setear, ajustar, o sea, para modificar las zonas de los grupos, en el botón grupos, botón derecho, setup, you can pre-build groups in these separate colors to be the straight one. te puedes preparar tus grupos con colores separados en donde le dices grupo 1 meto X zonas, grupo 2 X, grupo 3. And you can build whatever groups you might like. Maybe group 5 is the pairs. And then these will always be in the selection of those groups. So if I go and I select this color effect that we made, if I change selections, it's going to be done in a different selection. De esta manera, cuando disparemos, por ejemplo, un efecto, solo va a actuar en el efecto que active, o sea, perdón, en el grupo que activemos. You can change the Q cells group by selecting specific groups that you want, and then all the Qs that are in that group will go to that group output. Ok, podéis crear algún QE dentro de un grupo al que le forcéis cambiar su asignación y le digáis que vaya en concreto a algún grupo, para ese Q solo.
So all Botón of these in derecho, here View are gonna- Properties, modificar la selección. So now every queue that runs from here will have that selection. So you can build your workspace around these groups. And then when you get on your show site, all you need to do is change what is in these groups. So if you have a different zone set up entirely, you just have to change the groups and say your whole workspace. Ok, este tipo de programación puede ser muy útil porque tú te puedes hacer tu workspace con tu arquitectura de grupos y cuando vas a un bolo o a un venue, a un sitio donde hay distintos láser, pues lo que tienes que hacer es reorganizarte esos grupos con los láser que tengan allí. You can also change your preview up here to just show you the zones that you have. So this little boxy one, if you switch this boxy one, it'll show you each zone independently. So it'll actually draw it out. Without a preview, it'll show you each one. Otra manera para las selecciones que trabajamos es en la ventana del preview, si le damos en la esquina superior derecha, botón derecho, nos cambia a una preview más pequeñita de todas las zonas que tenemos. Y podemos ver cómo los efectos actúan en cada zona. In not groups mode, you can also select a couple projectors that you want and output you just those projectors. Ok, aparte de esto, de previsualizar, en este momento, siempre que no estemos con los grupos seleccionados, estemos en el modo de One Queue, la parte de preview adquiere una función nueva y es que podemos seleccionar cada ventanita, ¿vale? Sumando con control, varias ventanas, seleccionamos todas ellas y cuando lanzamos un contenido irá a esas ventanas que tenemos seleccionadas. This will still take your order, like I have done, in terms of your offsets, but it's a little imperfect, and you can't save these as like cues that you select. So this is a little bit more probably for smaller setups, and if you're just like, I want this one to do this thing, and this one to do this thing. De esta manera también podemos crearnos un poquito nuestro orden de selección, aunque no funciona igual de bien que de otra manera que nos he enseñado. Por lo tanto, tal vez esta manera de trabajar es buena para cuando tienes unos cuantos láseres y quieres lanzar diferente contenido a uno, pues hacer muy rápidamente y gráficamente, ¿vale? Es más parecido al seleccionar en una mesa, pero no funciona tan bien cuando tienes bastantes láseres. Now, if you built a bunch of also two zones to just be groups, you could simply select the also two zone and output to it, and that might give you a good result. Ok, imaginaros que tenéis un setup en el que tenéis dos láseres, pues no vale la pena que empleéis todo el trabajo de generaros los grupos para dos láseres, pues simplemente clicáis una zona u otra y le decís que vaya a una o a las dos. So that might be the more practical application for this specific style of zone selection. But generally, I don't like it this way. Some people might, just depends. Another option. Básicamente está diciendo que es otra manera de trabajar, que hay mucha gente que lo hace así, que a ella personalmente no le gusta, pero bueno, es un modo. Yo, rompiendo una lanza a la gente que suele usar ese modo, es que cuando, this mode, before the group, cuando no existían los grupos, era la única manera de hacerlo. Okay? When the groups don't exist, it's the only one mode to make it this before, all the time. No, but for so far that we've talked about Yes, this. I'm telling about it so far. Groups, if you're going to use groups, this is not the way you probably should do it. You should probably stick to using the groups selection tool and whatnot. If you are here, you click this button here to reset it back to the preview version. Ok, si queréis volver a la forma de previsualización global que teníamos antes, simplemente tenéis que darle en la esquina superior derecha al botoncito del cuadradillo y volvéis, reseteáis esa zona. You can also right click on this, and of course it's going to give you a lot of options. The right click strikes again, and you can see a bunch of zones. You can change information. En este setting también funciona nuestro maravilloso truco del botón derecho. Si le dais el botón derecho podréis elegir cuántas zonas queréis que os enseñe cuando activáis el modo este. That's another way that no one should use. There is also, in theory, a way to do zone selections to your numpad. So this is a third way that you probably shouldn't use. I think it's in,
Hold on, let me find it because I haven't touched it. Ok, vamos a ver otro modo de selección, me parece que es a través del menú de settings, que no se acuerda, lo está buscando. Okay, you can also Ok, además podemos hacer, use your numpad to select what zones you want to output to. ok, utilizando el teclado numérico del ordenador, decir a qué zonas quieres que vaya. So you can do a couple things. First, you can use this style of preview to select maybe 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. And I'm just holding control to select multiple. And then you can right click and then you can save the selection to numpad 1. So if I click numpad 1, it'll do that selection. So you see if I'm pressing 1, I press 2, it selects and deselects them. Ok, lo que está haciendo, ¿vale? Es que a través del teclado numérico del ordenador crea una selección que puede guardar, de manera que cada vez que pulsemos el botón 1, estamos activando esa selección que ha hecho de random, o no sé cómo lo ha hecho, pero cualquier decir, la que queráis, ¿vale? Seleccionáis con el control X zonas y le decís botón derecho, guardar al numpad número 1, de manera que eso queda guardado en el teclado numérico en el botón 1 y vosotros activáis y desactiváis esa selección dándole al botón 1 en el teclado numérico. So if I go to, I can also manually select it if I go to configuration. No, claro, no funciona porque no has visto antes cuando le has dado a activar la función en el apartado settings. Ok, hay que ir a someone forgot the settings, right? Okay, to activate it, yeah. Oh no, we're going to do that now. But go to settings, configuration. Vale. Tenemos que ir a settings, configuración, ok. And it's under zone Zone hotkey. hotkey, ¿vale? Y aquí activar. And then you can modify each hotkey's zone selection. Okay, This yeah, is yeah. kind of just like groups, but it does it in non-groups mode. Ok, es una manera de tener el modo grupos sin tener activado esa feature, porque a lo mejor eso te cancela otras cosas y de esta manera lo mandas solo a tener esos grupos hechos en el teclado numérico. And it's really important to know this is only for numpad numbers, Sí, sí, not your este top modo row solo numbers. funciona para el teclado numérico, ¿ok? Because the top row numbers mean something else as far as beyond is concerned. Los que no tengan teclado numérico no No les va, pica. claro. Vale. Si no tienes teclado numérico aparte de los de arriba, no te funciona. ¿Vale? Ok. Solo para teclado numérico. Ok. Yeah. So you get USB Maybe numpads. happened one or two couple times, right? So as you can see, there's a number of ways to select zones. A lot of ways of selecting zones. Which one? Fuck if I know, that's up to you. I like them all for different reasons, and I use different ones for different reasons also. It's been a while since I've redone my live busking product for myself. I need to redo it. I don't know which one I'm going to go with yet, but you'll need to think about it, figure out how you want to live operate, and plan around that. Básicamente lo que os ha enseñado son todas las formas que hay posibles de hacer selecciones, que cada uno escoja la suya según sus intereses, sus posibilidades, sus necesidades, que la haga suya y la haga funcionar. Bueno. You can also, we're going to talk about MIDI in a moment, so don't jump the gun on me, but you can also script selections. So you can say this button selects these zones and this button selects these. The problem with that is that it matters what the zone name is. Well, okay, it doesn't have to, but it usually matters what the zone name is. And so it's better to map these buttons to the numpad keys where you change it, for instance, than it is to do a direct selection from a MIDI controller. So there's more ways in this world, but yeah, it's just going to depend on... Ok, está diciendo que ahora luego veremos un poco el tema del MIDI, que todas estas cosas se pueden transportar a un botón. Que ahí luego también hay distintas maneras de hacerlo. Una es programando directamente en línea de código para que X zonas vayan a cada pad, pero que es un arma de doble filo porque hay que tener muy claro el tema de los identificadores de cada zona, que no son solo los nombres, sino que luego hay que darle unos identificadores y que muchas veces es mejor
aplicar, mapear esto que os acaba de explicar del teclado numérico, decirle, vale, la selección del numpad 1 me la lanzas a este botón, que va a ser más fácil que en identificar todo el tema de las zonas después para el vídeo, ¿vale? O sea, podemos hacer esto que hemos vinculado al teclado numérico, luego, si queremos, mandarlo a un vídeo. The secret to being better and cooler than 95% of laser shows is understanding selections. Because if you understand selections, you can do delays, you can do multi-cues with tons of different looks to them. You can do a lot of things. So taking control of your selections will take you from most laser shows to the best laser shows. Ok, está matizando que es muy importante que entendáis este apartado de las selecciones y cómo hacerlo, porque digamos que si vosotros hacéis una buena selección, va a ser un efecto determinante entre diferenciaros entre el 99% de la gente que hace shows a el 1% que hace shows realmente fantásticos. O sea, porque entendiendo este concepto, tú realmente puedes hacer que todo lo que lances tenga sentido. Y es una cosa que suelo decir mucho: si tú tienes la simetría clara, tienes claras las posiciones, da igual lo que lances, todo tiene sentido, todo va al sitio, todo mola. Which method you choose is up to you.